la última clase hemos visto nosotros la detección de los outliers, ¿verdad? Vimos dos formas de poder detectar los outliers. ¿Cuáles eran esas dos formas? A ver si las recordamos rápidamente. Utilizando el rango intercuartil. Correcto, utilizando el rango intercuartil. Y el método de Z-score también. El método del Z-score que usa a cuántas desviaciones estándar de la media está cada observación. Aquello que esté por encima de las tres desviaciones estándar o debajo de las tres desviaciones estándar es considerado outlier. Bien, esto es parte de nuestro análisis que debemos hacer cuando nosotros estamos preparando un dataset para realizar un entrenamiento. Recuerden que remover los outliers y detectarlos, ¿verdad? Puede ser parte de un análisis previo que nosotros estemos realizando para detectar si esos datos que se han ingresado no corresponden a la tendencia de los datos. Esos datos aberrantes no deben formar parte de nuestro dataset de entrenamiento para nuestros modelos. Debemos remover esos outliers. Excepto que nosotros querramos aprender justamente esos valores aberrantes, ya sea etiquetando esos datos que tengan estos valores aberrantes para poder entrenar nuestro modelo. Pero de ahí, generalmente debemos eliminar los outliers para poder hacer nuestro entrenamiento. Otro de los pasos muy importantes para preparar nuestro dataset para un entrenamiento es escalar la información. Estandarizar. Realmente yo lo voy a llamar como estandarizar. ¿Por qué? Los modelos, ya sean de Machine Learning o Deep Learning, van a trabajar mucho con distancias. Ellos trabajan básicamente midiendo distancias entre una observación y otra para poder realizar sus algoritmos. Entonces, muchas veces en nuestros features nosotros tenemos variables que representan diferentes dimensiones. Por ejemplo, nuestra dataset de las casas, nosotros tenemos la variable del precio, que representa dólares. Tenemos nuestra variable que es, en este caso, metros cuadrados totales, que representan las unidades de metros. Entonces, nosotros tenemos diferentes dimensiones y cuando nosotros vamos a entrenar un modelo de Machine Learning, nuestra data debe estar estandarizada. ¿Por qué? Porque si los valores monetarios son más altos que los valores de metros cuadrados que hemos visto. Son magnitudes diferentes. Entonces, cuando nosotros vayamos a realizar un modelo donde va a capturar justamente esas diferencias entre las observaciones para poder aprender de esas diferencias, las magnitudes de los precios va a absorber a esas magnitudes pequeñas. Las magnitudes grandes van a absorber a las magnitudes pequeñas en esas distancias. Entonces nosotros no podemos trabajar nuestra data con diferentes magnitudes, con diferentes unidades. Entonces, uno de los procesos de la preparación de nuestro dataset es estandarizar los datos. Y para estandarizar tenemos también dos posibles formas. La primera forma es escalar. Y escalar significa escalar con respecto al mínimo y el máximo, con esa diferencia del max-min. Y aquí tenemos justamente qué significa escalar. Cada observación, esto representa la X, déjenme habilitar el puntero láser. Cada observación le vamos a restar el mínimo de esa observación y lo vamos a dividir para la diferencia entre el máximo y el mínimo. ¿Ya? Escalar significa eso. Ahora, ¿esto qué nos va a dar resultado cuando nosotros dividimos nuestra observación para esa diferencia entre el máximo y el mínimo? Lo que vamos a hacer es que nuestros datos ahora van a estar en un rango de 0 a 1. Si nosotros tenemos en este caso el precio que lo teníamos en miles de dólares, ahora lo vamos a tener en un rango de 0 a 1. Si teníamos los metros cuadrados en magnitudes de metros cuadrados, ahora lo vamos a tener en un valor de 0 y 1. Entonces lo que estamos haciendo es estandarizar nuestro dataset. Ahora, veamos aquí un plot
para poner, por ejemplo, la distribución de nuestra data original podría ser esto. Tenemos valores del 0 al 6. Esto podría representar cualquier magnitud de los datos que nosotros estamos analizando. Pero al momento de escalarlo, seguimos conservando la distribución de nuestros datos entre 0 y 1, cuando aplicamos, en este caso, estandarización, utilizando el min-max scale. ¿Ya? Escalar. Cuando hablamos de escalar, se utiliza en este caso el min-max scale. Ahora, desventajas de utilizar este tipo de estandarización. Hay que tener en cuenta que si yo no he trabajado con los outliers, estos valores máximos o valores aberrantes podrían influir en mi proceso de estandarización. Entonces, mi recomendación es que cuando vayan a trabajar con este tipo de escalamiento, o el min-max scale, asegúrense de haber quitado los outliers, porque es susceptible a los outliers. Si nosotros, por ejemplo, vamos a escalar el precio y tenemos un precio de 500.000 millones de dólares y el mínimo son, en este caso, 10.000 dólares, entonces este rango va a ser muy alto y va a interferir en nuestro proceso de escalamiento. Entonces, este método de aquí es susceptible a los outliers. Así que hay que, en este caso, previamente trabajar con los outliers, descartándolos para poder aplicar este tipo de escalamiento, el min-max scale. Ahora, ¿dónde es utilizado esto? El min-max scale, por ejemplo, cuando se va a trabajar con imágenes, y las imágenes en este caso tienen píxeles que pueden ir de un rango de 0 a 255, entonces se lo escala con respecto a ese valor mínimo y máximo. Menos 255 a 255. Por ejemplo, en imágenes, cuando se está trabajando con imágenes o modelos para realizar análisis de imágenes o clasificaciones de imágenes, el min-max scale es uno de los procesos más utilizados para estandarizar los datos. También lo podemos usar en nuestro dataset. Podríamos aplicar este proceso de estandarización, por ejemplo, a nuestro precio, a nuestros metros cuadrados totales, si nosotros queremos hacer algún tipo de predicción. Ahora, ¿qué se estandariza? Se estandariza en este caso lo que es el X de nuestro modelo, es decir, los features y las características que vamos a utilizar para predecir un Y. El Y no deben en este caso estandarizarlo, porque ese es el Y que ustedes van a predecir. Ya sea en este caso un valor continuo, no es necesario estandarizarlo. Entonces, lo que siempre van ustedes a trabajar con la estandarización es en este caso con el X, porque el Y es lo que ustedes buscan predecir. Bien, ahora, ya cuando veamos modelos vamos a recordar un poquito esto, porque lo vamos a hacer ya con la librería, que esto lo vamos a hacer segundo parcial, con la librería de aprendizaje que es scikit-learn. Ahí nos trae algunas funciones con las cuales podemos hacer un min-max scale, ¿ya? Y vamos ahora a revisar la otra técnica con la cual nosotros podemos estandarizar los datos. La otra técnica es el Z-score, y esta técnica de estandarización se llama generalmente normalización, normalizar. Hemos visto que el Z-score nos sirve para poder encontrar los outliers, y hemos visto que es un poco más amplio el rango de elementos que pueden entrar en las observaciones. Sin embargo, el Z-score también es utilizado como un proceso de estandarización de nuestros datos. Entonces, ¿qué funciona el Z-score? Lo que habíamos hablado en la clase el día martes. Es a cada observación restarle la media de esa variable y dividirlo por la desviación estándar. ¿Qué me da el Z-score? El Z-score lo que me da es, como resultado, a cuántas desviaciones estándar estoy con respecto a la media. Cada dato lo que va a decir es a cuántas desviaciones estándar está con respecto a la media. Entonces, aquí, ¿por qué este proceso se lo llama normalización? Porque nuestra data original, pues, basándonos en el mismo ejemplo anterior, previo a aplicarle el min-max scale, teníamos datos, por ejemplo, entre 0 y 6. Acá tenemos datos entre 0 y 7.5, es la distribución. Ahora, en el momento en que, miren que es una distribución sesgada originalmente, ¿sí? Y entonces, en el momento en que nosotros aplicamos el Z-score a estos datos, tiende a tomar la forma de una distribución normal. Ahora se ubica, en este caso, alrededor del 0, donde el 0 representa, en este caso, donde está la media, ¿verdad? Y hacia la izquierda y hacia la derecha van a estar los demás valores que representan a cuántas desviaciones estándar están con respecto a la media. El Z-score nos sirve para esto. Ahora,
Dentro de sus análisis, por ejemplo, cuando ustedes están analizando comportamientos o patrones, por ejemplo, yo podría aplicar ahorita un Z-score para un cierto conjunto de datos con un análisis temporal. Por ejemplo, con las ventas del tema que tenemos ahorita de la favorita, yo podría, por ejemplo, aplicar el Z-score para todas las unidades vendidas que se vendieron en el mes de enero. Podría sacar su distribución, ¿verdad? De los valores ya aplicados al Z-score. Lo podría comparar con febrero, aplicando el mismo proceso, y lo podría aplicar con marzo. Eso me daría un poco cómo ha ido cambiando el comportamiento en estos meses. Las distribuciones me iría diciendo si sigue la misma distribución con respecto a las ventas, ha disminuido o ha bajado, y entonces puedo hacer comparaciones simplemente aplicando este proceso de normalización. Puedo normalizar con mis datos con respecto a las medias y puedo ver, en este caso, si mis ventas han superado la media o han disminuido la media y cómo han ido cambiando en estos 3 meses. Entonces, podría comparar la distribución de los Z-score en los diferentes meses y con ello poder analizar esta distribución. O sea, el Z-score también me podría servir a mí como una métrica para poder analizar cómo ha ido cambiando la tendencia de algún comportamiento. Y lo interesante del Z-score es que está centrado con respecto a la media, y entonces eso me va diciendo la desviación estándar cómo ha cambiado. ¿Ok? Muy bien, entonces, pero sin embargo es utilizado también para un proceso de estandarización. De hecho, en la librería de Scikit-learn, este proceso de estandarización es el que le llama estándar. O sea, este es como el proceso de estandarización estándar, el más usado, y lo que vamos a ver en la fórmula es prácticamente el Z-score. Ahora, ¿dónde lo podemos utilizar? Igual, en nuestros datasets donde estamos trabajando con variables continuas. Aquí no va a existir un problema per se con respecto a los outliers, porque es con respecto a la media, pero en la media ya se está inyectando el valor aberrante, así que no tiene un impacto directo, pero sí con respecto a la media. Entonces, recomendación también, cuando vayan a trabajar con el Z-score y quieren analizar una distribución de su variable, utilizando esta métrica, también remuevan los outliers previo a hacer este análisis. ¿Ok? Ahora, las dos formas son utilizadas. Ya les digo, en imágenes se utiliza más, cuando se va a trabajar con features de imágenes, se utiliza más el min-max scale. ¿Por qué? Porque ahí hay un rango ya definido en las imágenes. Las imágenes, los píxeles van desde menos 255 a 255, entonces se lo estandariza con respecto a ese min-max scale. En las imágenes, ese es el proceso de estandarización por default que se utiliza cuando se va a trabajar con imágenes. No significa que no se pueda aplicar, como por ejemplo a datos que tenemos nosotros continuos del precio o de los metros cuadrados totales, tomando como ejemplo, o ventas, los podemos aplicar. O podemos aplicar el Z-score. Cualquiera de los dos son procesos buenos para estandarizar nuestro dataset. Pero el estado del arte, la literatura, ustedes podrán ahí también revisar con qué procesos de estandarización se pueden obtener mejores resultados. Ambos lo que buscan es que nuestra data esté en un solo formato estándar, que no tenga una representación de dimensiones o de unidades que interfiera en el cálculo de esas distancias. Que trabajemos en un solo tipo de unidades, en un tipo de unidad neutra, que no estemos trabajando unas variables en precios, otras en metros, otras podrían ser en unidades vendidas, sino que todas las estamos trabajando en un formato neutro. Entonces, ambas nos sirven para poder estandarizar nuestros datos. ¿Preguntas? Muy bien, entonces vamos a revisar justamente estos procesos de estandarización. Vamos a verlos aquí con nuestros datasets. Por ejemplo, vamos a ver el min-max scale. Entonces, aquí tenemos nuestro dataset que teníamos de las casas, donde teníamos los precios, teníamos los metros cuadrados totales. Entonces, vamos a hacer, por ejemplo, una estandarización
con la variable precio. Y entonces lo primero que tenemos que sacar es esa diferencia del min-max. Entonces eso lo obtenemos a partir de seleccionar la serie, precio, y calcular el máximo, restarle ahora el mínimo, y ahí tendríamos esa diferencia. En este caso, el min-max nos estaría dando ese valor. Ojo, aquí todavía en este dataset no hemos removido los outliers porque veo una diferencia muy grande. ¿Ya? Entonces, esto tenemos que aplicarlo. No, sí tengo acá la lógica para remover los outliers, solo que no lo he aplicado para el data frame. Sí, aquí está. Voy a dejarlo ya guardado en mi data frame. Ya, ahí está. Ahora sí ya lo dejé guardado en DF. Y aquí vamos a ver ahora sí, eliminando los outliers, cuál es el rango del max y el min. Ya, déjenme ver qué tengo como en precio máximo. Es que creo que la tenía al revés la máscara, porque se estaba mostrando No, los que... creo que no negó la máscara. Ah, sí, creo que me estoy quedando con los outliers. Ah, perdí todos los datos ahí. Sí, a ver, déjenme ver, tengo al revés la máscara. Claro, me estoy quedando con lo que es por encima del... Lo que estoy quedándome más bien son con los outliers. A ver, entonces, esto tiene que ir por debajo de Q3 y por encima, vamos a poner al revés la máscara, y por encima del bigote inferior. Ya, muy bien. Tendría que correr todo de nuevo, sí, porque ya reescribí DF. Ya ahorita ya perdí todo lo que tenía y solo me quedé con los outliers. Ya, ahora sí. Y ahora sí tiene más sentido. Tenía como 5 billones y algo. Ya, entonces aquí está. Primero sacamos esa diferencia. Ya, esto lo cortamos. Primero sacamos esa diferencia del max menos el min, ¿verdad? Y ahora aplicamos a cada observación, le restamos el mínimo y lo dividimos para esa diferencia. Y ahí estaríamos escalando nosotros el precio. Entonces, lo que hacemos es con nuestra serie del precio, le restamos el mínimo y lo dividimos para el min-max. ¿Ok? Entonces, esto de aquí, a ver, le restamos el mínimo, lo dividimos para la diferencia. Ahora sí. Ya, lo tengo que agrupar en paréntesis porque si no se va a hacer primero la división antes que la resta. Ya, entonces, en este caso ya tenemos nuestra serie escalada. Esto va a estar entre valores entre 0 y 1, ¿sí? Y ya con esto podríamos nosotros estandarizar el precio. O sea, esto lo podríamos ya conectar a nuestro DF del precio, pero lo voy a conectar en otra columna. Lo voy a conectar en precio escalado para poder seguir haciendo análisis con la variable precio originalmente como estaba. Esto es preparación para cuando yo vaya a hacer un entrenamiento. ¿Sí? Entonces, ya ahora veamos cómo queda nuestro data frame. Y ahora la conectamos acá al final. Aquí está nuestro precio escalado. Entonces, como pueden observar, nos da valores entre 0 y 1. Ya, ahí lo podemos ver. Es más, le podemos hacer un describe para que ustedes vean los valores que tenemos. ¿Sí? Y aquí está justamente el precio escalado. Entonces tenemos que el mínimo es ahora 0
el máximo es 1, ¿verdad? La mediana es 0.03, entonces ahora tenemos el precio escalado entre valores entre 0 y 1. ¿Ya? Entonces, esto es una forma de estandarizar, pero recuerden, hacerlo cuando hayan eliminado los outliers porque es susceptible a los outliers. Muy bien. La otra forma de escalamiento, que ya habíamos visto esa función, pero para la detección de outliers es aplicar el Z-score. ¿Sí? Y aquí SciPy nos ofrece esa función de Z-score, que lo que hace es restar con respecto a la media y dividir por la desviación estándar. Sin embargo, también la podemos calcular nosotros simplemente con las operaciones de pandas, ¿no? Calculamos la media y la desviación estándar y ya está. Restamos con respecto a la media y dividimos para la desviación estándar. Ahora, lo interesante de esta función Z-score es que ya cuando lo tenemos como función, ya se lo podemos aplicar directamente a todo el data frame. ¿Sí? Y una vez que se lo aplicamos al data frame, lo puede aplicar, pero aquí como que tenemos todavía cadenas de caracteres, me parece que es el título que todavía lo tenemos como cadena de caracteres, ya se lo podríamos aplicar a todo el data frame si solo tuviéramos valores numéricos, ¿no? Entonces aquí se lo voy a aplicar nada más que al precio, y ahí estaría el Z-score, y lo voy a conectar en otra columna. Le vamos a llamar precio normalizado. Entonces la diferencia es que ahora no voy a tener valores entre 0 y 1, sino que ahora el valor que va a estar puesto ahí me va a representar a cuántas desviaciones estándar estaba de distancia mi observación original con respecto a la media. Entonces este valor que está aquí está a una desviación estándar por encima de la media, a 0.3 desviaciones estándar por encima de la media, a 0.55 desviaciones estándar por debajo de la media, y así sucesivamente los datos. Es decir, se escala con respecto a la media, a cuántas desviaciones estándar estoy con respecto a la media. Ahora, esto yo lo debo hacer cuando ya mi dataset está listo con las variables que yo ya he definido, con las características que ya he diseñado, y ya me estoy preparando para el entrenamiento. O sea, este proceso de aquí, de eliminar los outliers, de estandarizar la data, es previo a poder entrenar el modelo. ¿Sí? Entonces es preparación de nuestro dataset. ¿Ok? Preguntas hasta ahí. Ya vamos a ver otros videos. Sí. Cuando uno escala, solamente lleva los datos a, bueno, valga la redundancia, a una escala de 0 a 1, pero en el Sí. normalizado también se cambia o sea, se lleva toda una distribución normal. ¿Cuándo Sí. conviene usar un método o el otro? El escalamiento, generalmente, como lo dije, es utilizado bastante cuando se trabaja con imágenes, porque ahí los píxeles, cada píxel está entre un posible valor de menos 255 a 255. Entonces, ahí se utiliza el min-max scale en imágenes. La mayoría del estado del arte trabajan con min-max scale para escalar los valores de los píxeles en imágenes. Y además en los píxeles no hay outliers como tal, porque en una imagen pues ese es el rango en el cual puede ir el valor de un píxel. Ahora, el tema de normalización, en cambio, es uno de los más usados cuando estás trabajando con datos continuos, como por ejemplo ahorita precio, estoy trabajando con metros cuadrados totales, porque ahí estás estandarizando con respecto a la media y es uno de los más utilizados. De hecho, las librerías para entrenamiento, cuando te ofrecen, por ejemplo, veámoslo ahorita en Scikit-Learn, esta es una librería para trabajar con modelos Machine Learning, y ellos tienen el estándar scaler, si le llaman, o sea, no le llaman normalización, ¿sí? Y aquí el estándar scaler es simplemente aplicar el proceso de normalización. Restarle a cada observación la media y dividirlo por la desviación estándar. Es decir, como que esta librería, su escalador estándar es el proceso de normalización. Entonces, ¿cuándo usar el uno o el otro? La verdad es que puedes usar cualquiera de los dos.
Pero el estado del arte, cómo se han hecho pruebas, cómo se han hecho el entrenamiento de los modelos, en las imágenes les ha ido muy bien, haciendo un min-max scale para los píxeles. Y en el otro tipo de dataset donde tenemos valores continuos, ha sido el estándar scaler, que es simplemente el proceso de normalización. ¿Ya? Pero lo que buscan esto es que tu dataset no esté trabajando en diferentes unidades sus variables, porque como los procesos de Machine Learning y de aprendizaje buscan establecer esas distancias entre las características, si tú estás trabajando con una variable que tiene una dimensión muy grande y otra muy pequeña, esa variable que tiene gran dimensión va a absorber a la pequeña dimensión. Entonces, ambos procesos se utilizan, pero en los datasets que vayas a trabajar tú con datos continuos, puedes aplicar el estándar scaler, que es el proceso de normalización, y cuando vayas a trabajar con imágenes, ahí trabajan con el min-max scale. ¿Ok? El estado del arte. Muy bien. ¿Una otra pregunta? Sí. Disculpe, una consulta. Si por alguna razón yo trabajara con una muestra, ¿ahí tendría que aplicar el teorema del límite central? O sea, modificar un poco esta fórmula, ¿o aplico la misma que ya está? No, la misma. Sería restar contra la media y dividir para la desviación estándar. El teorema del límite central es con respecto al infinito, y más se aplica el teorema del límite central es cuando tú haces remuestreo. Pero cuando tú vas a entrenar para un modelo, tú tienes un conjunto de datos y vas a estandarizar así de esta forma, con respecto a la media y dividir para la desviación estándar. Ahora, cuando veamos el proceso de aprendizaje, ahí viene algo interesante. Cuando tú entrenas tu modelo, tú tienes un valor, tú vas a tener un conjunto de datos para entrenamiento y un conjunto de datos para pruebas. Entonces, ¿qué media yo voy a utilizar? Tú cuando vas a entrenar con una media y una desviación estándar. Cuando vayas a los datos de prueba, no es que vas a volver a recalcular la media y la desviación estándar, porque ya eso te va a dar otro tipo de normalización, sino que más bien, por eso en las librerías ya te ofrecen este tipo de escaladores, porque ellos ya te van a dejar guardado esos parámetros de media y desviación estándar que tú utilizaste para escalar los datos, porque esos mismos parámetros ya los debes utilizar para el futuro. Recuerda que el modelo es aprender de los datos para predecir algo en el futuro. Entonces, cuando tú ya aprendes en tu modelo esos parámetros de media y desviación estándar que utilizaste para escalar, ¿verdad? Ya una vez que lo dejaste a tu modelo entrenado con esos parámetros, esos mismos son los que debes utilizar para el futuro. No es que se vuelve a recalcular la media y la desviación estándar. Eso ya lo vamos a ver en los modelos. Ya una vez que tú dejas definido el escalador que vas a utilizar, por ejemplo, en este de aquí, ya esos parámetros de media y desviación estándar son los que utilizarás de ahí en adelante. No se vuelven a recalcular. Muy bien. Bien, entonces ahora, por ahora, podríamos decir que estos son los procesos que debemos llevar nosotros cuando estamos haciendo manipulación, cuando estamos haciendo preparación de nuestro dataset previo a un modelo, pero también es muy importante que ya en estas fases nosotros también ya podamos sacar algunos insights, algunas ideas de lo que está ocurriendo en nuestros datos. Entonces, cuando nosotros queremos presentar resultados justamente con las organizaciones que estamos trabajando, no vamos a presentar esos datos pues en un Jupyter Notebook como lo hemos visto hasta ahora, solamente imprimiendo el data frame o simplemente imprimiendo la serie. Generalmente los usuarios, y ya hablemos de niveles gerenciales, ellos necesitan entender ese fenómeno que está ocurriendo en nuestros datos y para ello nosotros podemos hacerlo con visualizaciones. Entonces, las visualizaciones, crear una visualización es un proceso de nuestros datos crudos, que los tenemos en nuestro data frame, poder transformar esa data y aplicar
lo que se llama un visual encoding, que es básicamente codificar nuestra data que tenemos transformado en un elemento visual. Pero ese elemento visual debe, en este caso, responder a la percepción de ese fenómeno que queremos nosotros explicar con nuestros datos. Por eso también es muy importante a veces seleccionar la visualización adecuada para presentar nuestros datos. No es simplemente agarrar cualquier visualización. Hay también, justamente, aquí nomás para comentarles, dentro de la ciencia hay un estudio, o mejor, más que un estudio, hay un tópico, hay una línea base que se investiga también dentro de la ciencia de datos, que es el InfoVis, la forma en cómo poder transmitir esos fenómenos de forma visual. Y eso es un área de investigación. Un área de investigación, cómo transmitir eso, o cómo explicar esos fenómenos que ocurren en nuestros datos mediante la codificación visual de nuestros datos. Entonces, eso también es una rama de estudio. Hay gente que se dedica a estudiar eso, porque la idea es que cómo va a llegar esa visualización el usuario a percibirlo, cómo el usuario está percibiendo ese fenómeno a través de una visualización. Porque a veces en una visualización podemos estar mintiendo con los datos, ¿sí? A veces, por ejemplo, ya vamos a ver cuando veamos unos datos geográficos, a veces cuando nosotros vemos estos mapas y vemos los colores, a veces nuestra percepción es que una provincia está muy cerca de la otra, pero cuando vemos los datos en crudo resulta que hay grandes diferencias. Y eso es porque a veces la codificación de las visualizaciones no es correcta. Esa visualización no es correcta para presentar ese fenómeno. Entonces aquí vamos a ver ciertas visualizaciones, vamos a ver ciertos tips de cómo poder utilizar unas visualizaciones correctas para presentar nuestros análisis de los fenómenos que queremos presentar a los usuarios. Entonces, esto es un proceso de interacción entre la construcción de la visualización y de lo que percibe la persona que va a observar nuestra visualización. ¿Ya? Entonces, viendo este proceso de tener nuestros datos en crudo, de transformarlo y llevarlo a una visualización, aquí podemos tener un ejemplo. Podemos tener aquí nuestros datos que pueden ser datos de ventas, que son transacciones. Entonces, nosotros tenemos las transacciones en cada hora que se dieron o en cada minuto. Podemos tener información como la data de la favorita, que son transacciones que se dieron en diferentes días. Pero si nosotros queremos presentar a los gerentes de esta organización, por ejemplo, cómo han estado esas ventas por meses, entonces nosotros tenemos que hacer una transformación de los datos. Y esa transformación, por ejemplo, implica hacer un análisis agrupado, podríamos hacer análisis agrupado y poder codificar eso en una visualización. ¿Qué es lo que queremos presentar en una visualización? Queremos presentar de pronto la provincia que más unidades ha vendido, lo podemos presentar en una visualización, ¿ya? Ahora, de hecho, aquí de una vez hacemos nuestra primera crítica. Resulta que el poder interpretar esta visualización, ¿sí?, para las personas también tiene que ver con el proceso cognitivo que la persona tiene que desarrollar para poder interpretar esa visualización. Entonces, por ejemplo, en buenas prácticas de visualización, esto es un gráfico de barras, esto es un bar plot. Entonces, cognitivamente el bar plot, cuando nosotros apreciamos estas diferencias de forma vertical, nuestra mente no está acostumbrada a ver las formas verticales. Porque, por ejemplo, cuando nosotros leemos algo, leemos siempre de izquierda a derecha. Cuando ustedes leen un libro, leen de izquierda a derecha. Cuando leen un paper, leen de izquierda a derecha. Entonces, cognitivamente, hay más esfuerzo de poder entender una visualización que está dispuesta de forma vertical que una visualización de gráficos de barras de forma horizontal. Entonces, de forma horizontal se puede entender de mejor porque para nuestra mente, cognitivamente, está acostumbrado a leer de izquierda a derecha. Entonces, por ejemplo, en los que trabajan en InfoVis, hacen precisamente esas puntualizaciones y buenas prácticas con los gráficos. Por ejemplo, un gráfico de barras
es mejor presentarlo de forma horizontal que de forma vertical, ¿sí? Porque cognitivamente, para nuestra mente, podemos entender esas diferencias de izquierda a derecha, leemos de izquierda a derecha, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a trabajar nosotros con una librería que nos va a permitir hacer gráficos, que es Matplotlib. Esa es la librería que puede utilizar aquí ustedes para hacer gráficos visuales. Sin embargo, a partir de Matplotlib hay muchas librerías que se han puesto como una especie de wrapper, es decir, encima de esta librería, pero por debajo lo que utilizan es Matplotlib. Entonces, nosotros vamos a utilizar Matplotlib como nuestra base y vamos a utilizar Seaborn como también nuestra librería gráfica, ya que Seaborn tiene unos plots ya digamos, configurados o precargados con ciertos detalles más vistosos. No significa que Matplotlib no los tenga, sino como que Matplotlib, al ser la librería base, nos tocaría hacer llamado de más funciones y más características para poder dejar un gráfico de una forma visual agradable. Entonces, trabajando con Seaborn, ya Seaborn tiene, en este caso, más trabajo sobre esos elementos visuales y nos facilita el poder utilizarlos, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a trabajar? Porque también vamos a trabajar con Small Multiples, que es hacer comparaciones de gráficos. Hay muy importante entender en Matplotlib que nosotros siempre vamos a crear una figura, un figure. Entonces, un figure es en este caso como nuestro lienzo principal, es este lienzo grande de aquí, por eso ustedes lo ven que aquí dice figure, ¿ya? Este lienzo que está de fondo es un figure y nuestro figure puede tener axes dentro de ahí, de ese figure. Entonces, los axes, ¿sí? Es en este caso cuántos subgráficos quiero tener dentro de este figure, ¿sí? Eso es en este caso los axes. Los axes es cuántos subgráficos quiero tener dentro de esta figura. Entonces, en cada axis yo puedo poner, en este caso, un gráfico. Podría tener aquí un gráfico de barra, puedo tener en otro axis otro gráfico de barra, y esos varios axes están dentro del mismo figure. Entonces, el figure es como el lienzo principal, y dentro de ese lienzo puedo tener varios subgráficos en los axes. ¿Ya? Entonces, en Matplotlib me ofrece una función para crear un figure, puedo decir plot figure, pero luego sobre el figure tendría que crear los axes. ¿Ya? Puedo utilizar, y es la que vamos mejor a utilizar, la función subplots, que esa de ahí me construye un figure y ya con los axes, o sea, me construye las dos cosas a la vez. ¿Ya? Si solo construyo yo el figure, me va a tocar después al figure agregarle los axes, o sea, agregarle los subgráficos, ¿ya? Pero la función que nosotros vamos a utilizar ahora de subplots me va a permitir ya definir el figure y cuántos axes debo tener en ese figure, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a empezar viendo, antes de esto, vamos a ver unos gráficos que nos pueden ayudar a observar distribución. Permítanme un ratito, vamos a empezar con esto de aquí.
Ya, muy bien. Bien, a ver. Ya, de este book voy a utilizar, a ver, esto del proceso de normalización. Lo voy a correr. Ya, aquí estábamos. Eso, hasta aquí cuando sacábamos Q3. Ya. Ok, entonces aquí le voy a dar. Voy a reiniciar el kernel. Ya. Y aquí en las celdas voy a correr todas las celdas que están antes. Ya. Quiero que aquí ejecute. Hemos hecho bastante análisis sobre este de las casas. Largo. Ya. Perfecto. Ya. Ahora, entonces, aquí he corrido aquí las celdas, todas las que están antes de haber hecho esta discriminación de los outliers, porque ahorita vamos a utilizar justamente unos gráficos que nos van a permitir analizar la distribución de nuestra variable y justamente aquí también para ver el diagrama de cajas que habíamos presentado antes en los slides para detectar outliers, aquí que aparezcan justamente esos outliers que veíamos en las casas. Por eso lo he ejecutado antes de hacer la eliminación de los outliers para poder observar el gráfico de distribución. Muy bien, entonces lo primero que debemos hacer nosotros para trabajar con Matplotlib es importar Matplotlib. Entonces vamos a hacer el import de Matplotlib, pero vamos a importar en este caso el componente de pyplot. Este es el que nos va a permitir hacer los gráficos que mediante Python y es como el componente que nos va a dar esas funciones de figure, nos va a dar esas funciones de access. Entonces pyplot es el componente. Ahora, esto de aquí lo podemos importar con un alias, con PLT, es generalmente el alias que se le pone a pyplot. Y lo otro que vamos a importar es Seaborn. Entonces, para tener Seaborn, tenemos que instalar Seaborn. ¿Cómo vamos a instalar Seaborn? Pip install, si es que están trabajando con Python, pip install Seaborn, así. Seaborn. Y esto nos va a permitir aquí, bueno, a mí en caso me va a salir que ya tengo instalado, ¿verdad? Y Seaborn va a bajarse las dependencias, que es NumPy, Pandas, SciPy, que ya lo tenemos instalado, Cycler, KiwiSolver, ¿sí? Y otras librerías que utiliza como dependencia, ¿ya? Entonces, para Seaborn, ¿no, verdad? Lo vamos a importar también, import Seaborn. El alias de Seaborn cambia, la verdad. Muchos lo utilizan como SVN y en la documentación me parece que lo utilizan como SNS. Déjenme acordar como, sí, SNS. ¿Ya? Entonces vamos a utilizarlo como está en la documentación, el alias de Seaborn. Lo utilizan como SNS o lo utilizan como SVN. ¿Ya? Lo vamos a utilizar igualito que la documentación. ¿Ya? Entonces estos son como que por ahora los dos básicos librerías que debemos utilizar. Matplotlib y Seaborn. ¿Ok? Ahora, vamos a nuestra línea acá. Ya, aquí tenemos nuestro análisis. Entonces, para poder trabajar con plots que me permitan ver la distribución, tenemos dos plots, diría yo, esenciales, que son en este caso el distribution plot y el box plot. Entonces, empecemos por el box plot, justamente para poder empatar lo que vimos con la detección de outliers, que veíamos el diagrama de cajas, ¿sí? Entonces, ahí veíamos el box plot, aquí está. Entonces, en el box plot, en Seaborn, solamente lo que tenemos que hacer es seaborn.boxplot. Y ustedes ven que aquí el resultado de haber aplicado esta función es un access, ¿sí?
Cuando nosotros hacemos un plot con Seaborn, generalmente él nos va a devolver un access. ¿Por qué nos devuelve un access? Porque recuerden que ese access lo podemos poner en un figure y hacer de pronto comparaciones con otros access dentro de ese mismo figure. Ahora, dentro de las funciones también de Seaborn, vamos a encontrar en la documentación que las funciones también pueden recibir un access para decir en qué access quieres que yo dibuje este gráfico. ¿Ya? Entonces, si bien es cierto, podemos aplicar la función tal cual como está aquí en los slides y nos va a funcionar, pero yo les recomiendo que siempre trabajen con el figure y dentro de ese figure y dentro de ese access, ahí ustedes procedan a crear los diferentes gráficos. Ya lo vamos a ver. Entonces, viendo acá los slides, recuerden que lo primero que deben hacer siempre es crear su figure y su access. Entonces, la función que nos permite crear ese figure y ese access es la función subplots. ¿Ya? Entonces, miren que subplots es llamado a partir de PLT. Es lo que importamos nosotros como matplotlib.pyplot. Entonces, siempre llamar a subplots. Entonces, nosotros hacemos plt.subplots. Y esto nos va a devolver un figure y un access. ¿Ya? Ahora, puede recibir dentro de sus argumentos el tamaño de la figura. ¿Sí? Puede recibir el tamaño de la figura. Eso se llama el fixed size, el figure size. Y el figure size es nada más que una tupla de cuánto por cuánto yo quiero hacer la figura, no el access. ¿Ya? De cuánto por cuánto yo quiero hacer la figura. Por eso es un figure size. Entonces, la medida que yo le doy aquí está en centímetros. Yo la puedo hacer una figura de 8 por 8 y esto me va a crear una figura de 8 por 8 centímetros. Entonces, miren, lo que vemos aquí es el access, pero como yo no he especificado medidas para el access, entonces el access se autoajusta al tamaño de la figura. ¿Ya? El access se autoajusta al tamaño de la figura. Entonces, si en algún momento yo quiero una figura más grande, lo que hago es cambiar las dimensiones, ¿sí? 10 por 8, en este caso es ancho por alto, aquí lo que vemos en dimensiones, ¿sí? Y yo puedo especificar esos valores de aquí. Ahora, muy importante primero crear el figure y el access. ¿Por qué? Porque cuando vayamos a utilizar ahora las funciones de Seaborn para poder hacer mis plots, yo tengo que decir en qué access vamos a hacer ese plot. Por ejemplo, vamos a la documentación y veamos boxplot. Vamos a ver boxplot. Entonces, la documentación de boxplot en Seaborn, si ustedes se dan cuenta, aquí recibe algunos argumentos, aquí en boxplot, ¿ya? Recibe algunos argumentos, pero el argumento que quiero que le tomen asunto y que lo van a encontrar en la documentación es que las funciones de Seaborn reciben un access. ¿En qué access tú quieres plotear este gráfico? Si tú no le envías un access, él te retorna el access y luego tendríamos que poner el access en el figure. ¿Ya? Mi recomendación es que utilices este parámetro en tus plots para decirle en qué access tiene que plotear este gráfico. Porque cuando vayamos a poner varios access dentro de un figure, vamos a llamar a las funciones de Seaborn y le vamos a decir en qué access es que tiene que plotear ese gráfico. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a ver los ejemplos, pues tenemos algunas opciones para el tema del boxplot. Entonces, el boxplot simplemente lo vamos a plotear de la siguiente manera. El boxplot solamente recibe una serie de lo que nosotros queremos plotear. Simplemente vamos a decir sns.boxplot. Entonces, aquí lo vamos a hacer sns.boxplot y le vamos a decir la serie que queremos plotear. Por ejemplo, ploteemos nuestra serie precio, que era donde teníamos nosotros el precio, el valor que se vende la casa o el precio por metro cuadrado. También lo podríamos plotear. Empecemos con el precio. Y ahora aquí el otro argumento que vamos a utilizar es el access. Entonces el access le vamos a decir, mira, plotealo en este access que yo acabo de crear ahorita y ahí entonces él lo va a realizar. ¿Ya? Ahora, este boxplot de aquí,
queda un poquito, queda un poquito chato porque tenemos acá un precio súper astronómico que eran los outliers, entonces él prácticamente va a quedar ahí súper comprimido, pero aquí está el diagrama de cajas. Déjenme ver si con el precio por metro cuadrado lo tenemos un poquito más expandido, porque ya teníamos esos valores astronómicos, precio MT2. ¿Ya? Entonces, nada, igual, está chato. Entonces aquí podemos ver el box plot que nos da la indicación. ¿Lo podemos hacer más extenso? Sí, podemos hacer nuestra figura más grande. Vamos a hacer de pronto de unos 20 centímetros de ancho, pero igual el box plot queda bastante comprimido, ¿sí? Vamos a hacerlo con los metros cuadrados totales, porque la idea es que quiero que vean el gráfico como tal. ¿Ya? También está comprimido. Es que tenemos unos metros cuadrados totales súper astronómicos. ¿Ya? Vamos a hacerlo sobre la data ya liberada de los outliers. Vamos a aplicarle nomás aquí remover los outliers. Y luego de remover los outliers, vamos ahí sí a plotear ahora. Ya, ahora sí. Ok, entonces aquí podemos ver nuestro box plot. Déjenme ver este warning. Ok, eso es algo que va a cambiar en la versión 0.12 con respecto a la data, pero simplemente es un warning que dice que tengo que pasarle el argumento X. O sea que lo que me está diciendo es que posiblemente vaya a cambiar de posición el argumento X, el que recibe, ¿sí? Y entonces es mejor que se lo especifique. Me está nomás advirtiendo, o sea que le ponga aquí X igual, o sea, cuáles son los datos, ¿ya? Porque en algún momento va a cambiar esta función y ya no va a recibir como primer argumento el X, entonces yo se lo estaba enviando directo, entonces me dice, mejor envíalo diciendo quién es el X explícitamente, porque cuando cambie esto a una nueva versión de Seaborn, ya no va a ser el primer argumento en los datos que tú quieres plotear. O sea, parece que lo van a cambiar. Es un future warning, en el futuro va a cambiar la forma en cómo van a hacer el llamado a esta función. Ya, entonces aquí, luego de haber eliminado los layers, pues vamos a poder ya ver ahora si un box plot un poquito más asentado en la realidad. Pero obviamente cuando yo quito los outliers y vuelvo ahora a calcular el rango intercuartil, va a ser un rango intercuartil diferente. Entonces acá me van a aparecer que son otros outliers, pero ya esto es la distribución luego de haber quitado los outliers. La distribución original, antes de quitar los outliers, era la que ustedes veían con el box plot achatado. Entonces, ese es realmente el box plot original de mi análisis que debo utilizar. Y aquí ya es luego de haber eliminado los outliers, sin embargo, esto me sirve para poder ver cuál es el valor mínimo, dónde está Q1, Q1 está aquí, ¿verdad? Aquí está la mediana, aquí está Q3, y acá están los bigotes de mínimo y máximo. ¿Ok? Entonces, también con respecto a estos gráficos, con respecto al box plot, mi recomendación es utilizarlo de forma horizontal. Así nosotros podemos ver, por eso de hecho el Seaborn ya nos los muestra por default el box plot de forma horizontal, pero le podemos nosotros cambiar la orientación si así lo deseamos, ¿no? Ahora, aquí tenemos algo muy interesante que es el estilo del tema. Esto de aquí es qué tema le queremos nosotros poner a nuestro access, ¿ya? Dentro de estos temas es la parte que vemos aquí de grilla, de celda, ¿ya? Entonces, esto de aquí es para ver, por ejemplo, si algún valor coincide dentro de las líneas y poderlo diferenciar de una mejor manera. Yo la verdad sí lo recomiendo poner este tema de las celdas como background, porque nos permite a nosotros visualizar en qué valor está cada parte del box plot, dónde está el bigote, dónde está Q1, dónde está Q2, dónde está Q3. ¿Ya? Entonces, eso se lo pone antes de crear el figure y el access. Y con respecto a los temas, tenemos varios temas. El white grid es este de aquí, que lo veamos en el ejemplo. Simplemente pone la línea
¿Ya? Y tenemos el dark Greek, que en este caso el dark Greek lo que hace es ponernos como un celestito de background y lo llena con las grillas de forma transparente o blanca. Este es el dark Greek. Entonces aquí puedo ver que este outlier coincide con 6000, ¿verdad? Puedo ver que, por ejemplo, este outlier coincide con 2000. Entonces puede en este caso poner aquí una referencia de dónde están esos valores. Pueden usarlo en dark Greek o white Greek. Yo lo recomiendo que le pongan en este caso los grids. ¿Ok? Muy bien. Esto es cuando estamos analizando una distribución, ¿no? Ahora aquí ya puedo ver dónde está la mediana, dónde está Q1, dónde está Q3, dónde están los bigotes inferior-superior. Y ahora también podemos utilizar el otro gráfico para referirnos a distribuciones, es el Displot. Vamos a ver. Aquí mismo lo tenemos, aquí en los slides. El otro gráfico para ver distribuciones es el Displot. ¿Sí? El Displot, pues es simplemente un gráfico de distribución. Podemos también ponerle un histograma de la distribución para ver en este caso la densidad. Y de igual manera se lo aplicamos a una serie. Entonces, por ejemplo, si yo quiero ver la distribución de los precios por metro cuadrado, después de haber realizado la limpieza de los outliers, en este caso el gráfico aquí es Displot. ¿Sí? Y Displot, ¿ya? Me muestra un gráfico de distribución. Ahora, entonces quiere decir que este gráfico de distribución tiene una distribución sesgada, ¿verdad? Que es una distribución skew, sesgada, no es normal originalmente, aquí del precio. Y podemos ver que la mayoría de datos están alrededor de entre 0 y $2000, ¿no? ¿Verdad? Ahí está la mayoría de los datos, de los precios por metro cuadrado. Ahí están los mayores valores, ¿no? Bueno, podríamos decir que la mayoría está como que entre 0 y... Pues esto parecería 400, porque sería como la cuarta... 500, perdón, pero sería la cuarta parte. Entonces, como alrededor de $500 están la mayoría de precios de los por metro cuadrado de las casas, ¿no? Entonces, el distribution plot me da esto. El displot tiene en este caso el tema del histograma, lo pueden deshabilitar. Tiene un parámetro para deshabilitar el histograma si no lo quieren. Eso lo podemos ver en la documentación de Seaborn. Ahí podemos ver que nosotros podemos ocultar el histograma. Aquí está. Podemos decirle histograma false y ya no nos mostraría el histograma. ¿Sí? Entonces aquí está. El distribution plot, tenemos algunas opciones. ¿Sí? Y ahí podemos ver en este caso la distribución. Este gráfico sí les recomiendo mantenerlo vertical porque aquí sí lo que queremos ver es justamente alrededor de qué valor se concentran nuestros datos. Este sí no es muy común ponerlo horizontal. Este gráfico sí lo podemos en este caso observar alrededor de qué valores se concentran la mayoría de nuestros datos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, si en algún momento no quieren el histograma, lo pueden poner es histograma igual false. ¿Ya? Entonces ahí ya no se muestra con histograma, sino que ya simplemente me muestra la distribución. Pero yo les recomiendo déjenlo el histograma para que puedan ver los valores que tienen ahí alrededor de qué valores están en su distribución. Ya, entonces aquí mismo, aquí también Seaborn me dice que este es otro future warning, que en algún momento dist plot con la T va a desaparecer y solo va a quedar this plot con la S. Entonces ya me está advirtiendo. Me está advirtiendo que no use dist de distribution, sino this plot
¿Ya? Y que ya con eso lo podría utilizar. Pero en la versión que yo estoy utilizando, aquí justamente no lo grafico en este access, porque yo creo que en la versión que yo no tengo el dis con S, sino que yo tengo el dis con T, ¿ya? Entonces el distribution block es el que sí tengo, entonces por eso me salen como dos gráficos, que parecería que no es una función que yo tengo. Pero dependiendo de la función, la versión que ustedes tienen, ahí podrían revisar si tienen dis con S o dist con T plot. Muy bien. Preguntas hasta aquí para ver en este caso la distribución de nuestros valores. Ya vamos a ver, ahorita estamos haciendo un análisis univariado. Ya vamos a hacer un análisis multivariado también. Estamos viendo ahorita todos los diferentes tipos de visualizaciones. ¿Preguntas? ¿No? Muy bien. Entonces, vamos a ver ahora, esto es para ver justamente la distribución de algún valor continuo, ¿no? Como ejemplo el precio, metros cuadrados totales o precio por metro cuadrado son valores continuos. Vamos a ver ahora el otro gráfico que es el line plot. El line plot debemos usarlo cuando nosotros queremos representar una variable que está cambiando a lo largo del tiempo. Este gráfico es muy útil cuando nosotros queremos representar esa variación de esa variable a lo largo del tiempo. Ahí vamos a utilizar este gráfico, el line plot. El line plot yo no lo debo utilizar cuando quiero representar valores de variables categóricas. Ahí no vamos a utilizar un line plot, porque el line plot es utilizado para representar tendencias. ¿Sí? Jamás hagan ustedes un line plot cuando quieren, por ejemplo, decir estas son las ventas de Guayas, estas son las ventas de Pichincha, estas son las ventas de Santo Domingo, estas son las ventas de Manabí. No. Cuando ustedes quieren representar los valores de una variable categórica, que en este caso es de las provincias, ahí vamos a utilizar un bar plot. Un bar plot es para representar un valor de una variable categórica. El line plot lo debemos utilizar cuando queremos utilizar y representar la variación de una variable a lo largo del tiempo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a representar las ventas de la favorita. Vamos a representar cómo han ido cambiando a lo largo del tiempo. ¿Sí? Y podríamos presentar en una sola línea, vamos ahora sí a utilizar el tema de los axes. Vamos a presentar en un mismo axis, vamos a presentar varias líneas, ¿ya? Entonces, vámonos a ir con el line plot, vámonos al dataset de la favorita. Ahí tenemos distintas ciudades de las cuales podemos ver la evolución de sus ventas a lo largo del tiempo. Y eso lo tenemos, me parece, acá. No, este es... Acá tenemos la favorita. Yes, aquí está. Ok. Muy bien, hasta aquí nos quedamos también. La otra vez vimos el leasing. Esperemos que se ejecute. Ya. Muy bien. Entonces aquí vamos a importar para hacer nuestras visualizaciones. Vamos a importar matplotlib, pyplot, y vamos a importar seaboard. Ok. Entonces, vamos a hacer ahora un gráfico de line plot. Entonces, lo primero, no se olviden, siempre llamar a subplots. Esto les va a devolver un figure y un axis. Ya por default devuelve un figure y un axis.
Y aquí le vamos a dar el tamaño de nuestra figura, el fit size. Entonces, si nuestra figura es 8 por 8, 10 por 10 centímetros, lo que ustedes quieran, ese va a ser ahí nuestra plantilla. Va a ser nuestro figure y nuestro axis. Entonces, para nosotros hacer un line plot, simplemente llamamos SNS line plot. Y aquí nosotros tenemos que darle dos valores. ¿Cuál es el valor X? Que debería ser el valor temporal. ¿Y cuál es el valor Y? Que sería, en este caso, la variable que yo quiero analizar su evolución a lo largo del tiempo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí en mi line plot, en el dataset de la favorita, donde yo tengo la fecha, es en date, ¿verdad? Y podríamos analizar la evolución de esta variable unique sales. Ahora, podríamos hacer un análisis agrupado. Hagamos primero una transformación de datos, porque aquí tenemos varias ventas en un mismo día. ¿Sí? Y entonces, para poderlo antes llevar a line plot, podríamos hacer, en este caso, una transformación de nuestros datos. ¿Cómo podríamos hacer un análisis agrupado para tener el total de ventas por día? ¿Aló? ¿Qué haríamos? Con Group By. By. Envío por criterio en Group By. El nombre de la columna. State. O sea, vamos a hacerlo por provincia. No, yo quiero simplemente las ventas por día, totales. Dates. Podemos hacerlo por day, pero days es una fecha. ¿Sí? No es una variable categórica, es una fecha. Y cuando voy a trabajar con fechas, recomendación, podemos utilizar pandas grouper. De pandas grouper, le decíamos el campo por el cual está el valor de la fecha, que en este caso es date, y a continuación, ¿qué más le decíamos? El key y ¿qué más? ¿Se recuerda? La frecuencia, así es. Muy bien, le decíamos el campo por el cual queríamos hacer la agrupación y la frecuencia. Entonces, si yo quiero hacer la agrupación por una frecuencia diaria y no sé cuál es el offset, se llama esto el offset, utilizar, lo vamos a encontrar aquí en la documentación. Y en este caso, si lo quiero hacer por día calendario, que incluye en este caso sábado y domingo, ¿cuál sería el grouper a utilizar? El offset sería la D, correcto. Entonces, aquí le ponemos frec, lo hacemos por la D, ¿verdad? Que entonces se va a agrupar de forma diaria. ¿Sí? Ahorita, tal vez ustedes no vean el efecto porque nosotros tenemos solamente day, pero si tuviéramos daytime, es decir, si tuviéramos fecha y hora, entonces cuando hacemos la agrupación por día, ya se van a agrupar todos los de ese día. A diferencia que si yo hubiese hecho group by y solamente hubiese mandado date. ¿Ya? Si mandaba date, entonces se agrupaba por los diferentes días y horas. ¿Ya? Entonces, grouper, no se olviden utilizar generalmente cuando quieran hacer análisis por tiempo. Muy útil. Muy bien, entonces esto me da el data frame agrupado y ahora quiero los unique sales totales. Entonces, ¿cuál va a ser el apply y combine que vamos a hacer? ¿Qué haría ahora? Ahí indexado unit sales y puntuación. Indexado en unique sales, ¿verdad? Y le podemos aplicar una función de agregado que sería sum. Ahí estarían las ventas totales por día. Muy bien. Esto de aquí está como serie. Entonces, para hacerlo data frame, ¿qué puedo hacer? Reset index. Correcto, reset index.
Le hago el drop true porque quiero que más bien la columna date, que ahorita es índice, se incorpore como columna de mi data frame y este sería mi data frame agrupado. Entonces ahora sí, ya tengo la transformación de los datos, ya tengo ahora cuánto vendo de forma diaria en unidades y entonces ahora esto sí lo puedo ya plotear en un line plot. Entonces en un line plot yo tengo que expresar en la parte X cuál es mi variable temporal y en la Y la variable que quiero analizar su tendencia. ¿Sí? Entonces lo podemos usar tal cual como está aquí. Entonces decimos sns.lineplot. Entonces en lineplot tengo que decirle cuál es el data frame del cual voy a sacar los datos. Entonces le decimos aquí mi data frame es este que se llama DFG. Le decimos quién va a ser el X va a ser en este caso la variable temporal que es date. Y le decimos quién es el Y va a ser en este caso unique sales. ¿Sí? Y ahora, algo que no se olvide, decirle en qué axis tiene que plotear este gráfico. ¿Ya? Entonces, aquí podemos ver que es prácticamente las unidades vendidas es como una forma periódica, ¿no? Entonces, las unidades vendidas tienen una forma periódica. Podemos usar el dark grip también, el SNS sec styles, que lo usamos acá. Sectin, perdón, ahora es Sectin. Sectin style dark grip. También lo podemos utilizar acá. ¿Ya? Entonces ahí podemos ver alrededor de qué valor estamos teniendo las unidades vendidas. Sí, podemos ir viendo, aquí está, podemos ver por quincenas, aquí está el plot directamente. Entonces aquí están los primeros 15 días de enero. Y hasta acá sería la otra quincena de enero, la quincena de febrero, la quincena segunda de febrero, la quincena de marzo y la segunda quincena de marzo. Profesor, disculpe. Sí, Una consulta. ¿El access de qué representa en mi gráfica? el axis representa el subgráfico que quieres poner en tu figure. El subgráfico que quieres poner en tu figure. Ahora, ya sé por dónde va tu pregunta, porque todavía no le haga sentido esto del axis. Yo puedo dibujar ahora otro line plot sobre este mismo axis. Otro line plot sobre este mismo axis. Por ejemplo, yo podría sacar las ventas, estas serían las ventas totales, ¿verdad? De la favorita, ¿no? Entonces, ¿qué tal si ahora incorporamos una línea de las ventas de sus dos principales provincias? Que sería Quito y Guayaquil, ¿sí? Entonces, ¿cómo sacaríamos solamente las ventas totales por día de Quito y Guayaquil? Primero, lo que podríamos hacer es un filtro. Vamos a sacar, por ejemplo, primero las ventas de Quito, de FIUIO. Entonces, ¿cómo sacamos las ventas de Quito? ¿Qué haríamos? Una máscara booleana, ¿no, verdad? Entonces, ¿cómo filtramos solamente las ventas de Quito? De la DF, DF City, ¿verdad? DF City sea igual a Quito. Ahí está DF IUIO. Solo aquí están las ventas de Quito. Ahora,
con las ventas de Quito, estas son solo las ventas de Quito, ¿cómo agrupamos esas ventas por días? ¿Qué haríamos? Prácticamente lo mismo que hicimos en antes. Pero el group by, ¿verdad? Ya no lo hacemos a nuestro data frame DF, sino que ahora lo hacemos a nuestro data frame UIO. Group by por la fecha de forma diaria y sus unidades vendidas, y este sería nuestro data frame agrupado de UIO, de Quito. ¿Sí? Entonces aquí tenemos DFG, UIO. Este sería nuestro data frame agrupado. Muy bien. Entonces miren, estas serían las unidades vendidas de solamente Quito. Entonces, aquí voy a explicar el access. Aquí en nuestro gráfico tenemos un figure y un access. ¿Sí? Entonces, en el access, en ese mismo access, yo puedo plotear otra línea. Entonces, ¿cómo ploteo otra línea? Simplemente llamo a lineplot mismo, ¿verdad? Pero ya ahora no es con DFG, sino que ahora es con DFG UIO, ¿verdad? Y el access que voy a utilizar para plotear este gráfico es el mismo access, el mismo subgráfico. Es decir, aquí no es que me va a agregar otro gráfico al lado. No, 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 no. Porque yo le estoy diciendo plotea sobre el mismo access. Ya vamos a ver que poner al lado un gráfico igualito a este comparativo, eso se llama small multiples. Ya vamos a ver que yo puedo crear un figure y varios access. Ahorita estoy trabajando nada más con un figure y un access. Ese access ocupa toda la dimensión del figure. ¿Sí? Entonces yo aquí, poniendo ahora esa otra línea, la estoy poniendo dentro del mismo access. Entonces mira, aquí está la línea de Quito, la anaranjada. Entonces mira, es el mismo line plot, pero sobre el mismo access. Si yo no le daba este parámetro de AX igual a X, bueno, a veces sí lo interpreta que va en el mismo access y a veces nos va a salir por otro access. Ya, ahorita sí lo interpreta, pero van a haber gráficos en el que si no especificamos access, él nos va a poner en otro gráfico porque no le estamos diciendo en qué access es. ¿Ya? Pero acostúmbrense a esto de poner el access porque ya vamos a ver que cuando yo haga small multiples, yo puedo tener un solo figure y varios access, y en esos diferentes access poner diferentes figuras. ¿Sí? ¿Preguntas? Line plot. Ya. Ahora, este line plot nosotros le podemos poner una leyenda. Déjenme ver si está aquí, si tiene un legend. Ajá. Bueno, él automáticamente puede sacar la leyenda, eso es lo que me dice la documentación, a partir del nombre, pero si no, yo también creo que le puedo poner el legend. Entonces, por ejemplo, para poner a la leyenda es aquí al lado un gráfico que me denota el tipo de línea a quien corresponde. Entonces, creo que le puedo poner aquí un legend y esto podría decirle que es las ventas totales. Vamos a ver si aparece la leyenda. No, no aparece la leyenda. Sí, o sea, está en auto, esto es muy interesante, esto sí me ha pasado. Está en auto la leyenda, que significaría automático,
dice que le puedo poner auto, brief, auto. Y la default es auto, o sea que ya estaría automático. Brief, resumida, full o boolean. Esto de aquí siempre va cambiando en la documentación, ¿eh? Esto sí me ha pasado, pero sí hay forma de ponerle aquí la leyenda. No aparece aquí la leyenda, no aparece, pero nosotros también la podemos poner automática, esa ya la vamos a ver. O sea, nosotros mismos ponerle en el blog y decirle la leyenda de las líneas que representa. Lo que sí podemos cambiarlo y que debería estar aquí en la documentación es el marker. El marker es muy interesante porque a veces nosotros queremos utilizar un marcador para ver dónde son esos puntos que van. Aquí este sí debería tener un marker. Sí, aquí están los markers. ¿Ya? Y aquí está. Y estos markers nos permiten a nosotros poner un estilo. ¿Sí? Un estilo de marker. Entonces, esos estilos de marker, nosotros podemos hacer las líneas. Déjenme mostrarle aquí, quería mostrar unos ejemplos de visualizaciones. Ya, aquí está. Estos son de aquí los markers. Los markers son, en este caso, poner puntos de referencia, donde son los puntos donde hay las observaciones, ¿no? Entonces, aquí es donde tenemos datos, 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 aquí es donde tenemos datos. Eso de ahí lo ponemos con los markers. Y entonces los markers lo ponemos simplemente diciendo marker. Marker, y ahí los markers tienen unos símbolos, ¿sí? Esos símbolos de ahí, de los markers, lo podemos encontrar en la documentación de Matplotlib. Muy interesante para los line plots. Aquí están los markers y aquí vamos a encontrar las letras que corresponden a esos símbolos. Por ejemplo, si yo pongo la O, el marker será un círculo. Si pongo la coma, es como un píxel. Si pongo el punto, es un point. Si pongo la B minúscula, es un triángulo hacia abajo. Si pongo el símbolo de exponente, es un triángulo hacia arriba. Si pongo el menor, es un triángulo a la izquierda. Entonces aquí están los diferentes markers que yo puedo utilizar y es para resaltar dónde están los valores que yo sí tengo de esa variable. ¿Sí? Entonces pongámosle ahorita el marker. Ah, ya sé por qué no sale la leyenda, porque tengo que ponerle un label. Ya, entonces aquí vamos a ponerle a nuestra visualización, vamos a ponerle aquí un marker. Pongámosle, por ejemplo, el de la B. Y a este pongámosle un marker de la O. ¿Sí? Eso, ahí está. Entonces, miren, la B, el triángulo hacia abajo, la O, el punto. ¿Ya? Podemos ponerles un label para que nos aparezca la leyenda, porque la leyenda está en automático. ¿Ya? Entonces, aquí en el label podemos decir que estas son las ventas totales. Esto de acá son, pongámoslo en el label, estas son las ventas de Quito. Ahí está. Ahora, esto, siendo honesto, también se lo utiliza cuando uno quiere a veces imprimir un paper y quiere diferenciar dónde están esos puntos. Como a veces se imprime en blanco y negro, entonces si no pusiéramos estos markers, ambas gráficas serían una línea. Entonces cuando lo imprimes en blanco y negro, simplemente vas a ver dos líneas, pero no vas a saber cuál es la de ventas y cuál es la de Quito. Entonces ya poniéndole el marker, ya sabes que la línea que tiene la forma con el triángulo invertido ya le corresponde a ventas totales y la del punto le corresponde a Quito. ¿Sí? También podemos cambiar el color de la línea. Entonces cambiando el color de la línea es en este caso poniéndole un color. Y para los colors también tenemos una letra que representa el color. Por ejemplo, B es blue, R es red, negro es K de black, ¿ya? Y de yellow. Entonces puedes poner en este caso tú también los colores personalizados. Eso de ahí lo pones en la línea, simplemente poniendo aquí color, como vemos ahí en el ejemplo. Puedes poner aquí color. Y en color ya tú pones, por ejemplo, vamos a poner esta línea en blue y las de Quito vamos a ponerlo en color red. ¿Sí? Ahora,
El otro parámetro que podemos probar, que justamente aquí está, son los line style. ¿Ya? Los line style es para cambiar el tipo de línea que estamos utilizando. Entonces, si tú pones, esto también está en Matplotlib. Nosotros vemos en Matplotlib Line Styles. Aquí vamos a poder ver los diferentes tipos de línea que nos ofrece Matplotlib. ¿Sí? Y estos también tienen un tipo de keyword para cada una de estas líneas. Ya, aquí está, justamente. Podemos poner raya, es una línea sólida. 2 puntos es una línea punteada. 2 rayas es una línea de rayas, pero con espacios. O si queremos una línea raya punto, podemos poner raya punto. Son estilos de líneas con los cuales tú puedes cambiar. Aquí también tu gráfico. Tú puedes ponerle un line style. Vamos a verlo aquí como lo hice el ejemplo. Line style como otro argumento. ¿Sí? Está acá. Line style, y con line style puedes cambiar el tipo de línea. Entonces ahí está de punto raya, y 2 rayas es en este caso una línea rayada con espacios entre esas rayas. ¿Sí? Ahora, de aquí también de nuestra visualización de ejemplo, esto es muy interesante, podemos cambiar los X-ticks. ¿Qué son los X-ticks? Los X-ticks, los ticks, le llamamos a estos valores que aparecen en el gráfico, que son los puntos de referencia del eje X de nuestro gráfico. Entonces, como podemos ver aquí en nuestro gráfico, las fechas aparecen de forma horizontal, ¿sí? Estos son los X-ticks. Este sería donde está esta línea blanca, ahí está un X-ticks, un X-ticks, un X-ticks, un X-ticks. Es decir, son los valores de referencia dentro del eje X. Entonces, para cambiar los X-ticks, podemos utilizar de la figura del plot, podemos hacer X-ticks y decirle rotation 90 grados. ¿Sí? Miren que no se hace a partir del axis, sino que se hace a partir del plot. ¿Ya? Entonces, cuando le decimos X-ticks rotation 90, ahora las fechas aparecen de forma vertical. El 90 es el ángulo al que queremos cambiarlo. ¿Sí? Ahora, podemos hacerlo así cuando las fechas salen traslapadas. Salen traslapadas. Pero tampoco no es una buena recomendación, porque imagínense aquí para leer la fecha ustedes tienen que mover la cabeza, ¿no? ¿Verdad? Tienen que como que ponerse a un lado, ¿qué fecha es? Y entonces ahí estamos generando un proceso cognitivo exigente para la persona que quiere observar nuestra visualización. ¿Ok? Entonces podemos hacerlo cuando las fechas están como que muy traslapadas, como que no se distingue cada una. Ahí podemos cambiarla de orientación. Ahora, cuando cambiamos los X-ticks, su posición, él nos devuelve aquí un arreglo. Entonces, para que no nos devuelva ese arreglo, es que lo asignamos a una variable subguión, que representa una variable en Python. Simplemente eso ya es funcionalidad de Matplotlib, que devuelve, en este caso, los ticks que cambió. Pero en este caso, si ya lo asignamos a una variable subguión, ya no tenemos ese resultado que nos aparecía acá arriba. Y ahí está nuestra figura. Ahora, ¿qué más aquí podemos ver? Ahora sí, con respecto al access, ¿qué podemos cambiar? Podemos cambiar los labels o podemos cambiar el título del access, no del gráfico, no de la figura, sino el título del access. ¿Ya? Entonces aquí podemos cambiar lo que aparece como label en el eje Y, podemos cambiar lo que aparece en el label en el eje X, podemos utilizar estas dos funciones aquí, y lo hacemos a partir de nuestro access. Nuestro access se llama AX, ¿no? AX es nuestro access,
Entonces, el X-label le podemos poner fechas mismo, está bien. Y el eje Y, unidades vendidas. ¿Sí? Entonces, miren, cambiamos los labels porque antes salía los mismos nombres de las columnas. Salía date y salía unique sales. Entonces, ahora lo estamos poniendo con nuestros propios labels personalizados en el gráfico. El set X label, el set Y label a partir del axe. ¿Sí? Y ahora le podemos dar un título a este gráfico. Aquí está. Podemos hacerlo con set title. ¿Sí? Entonces, aquí podríamos ponerle, esto es muy importante siempre en sus gráficos, ponerles títulos, cambiar los labels de los axes. Podemos llamarle a este gráfico comparación de ventas totales versus ventas en Quito. Se llama AX, la variable. ¿Ya? Ahora, cuando hacemos un set title, entonces nos devuelve este text, es el texto que estamos cambiando. Entonces, simplemente ustedes lo asignan de igual manera a una variable subguión y ya, pues ese mensaje del cambio ya no aparece. Uy, cambié mi teclado. Ya, ahora sí. Ya no aparecería ahí, asignándolo a un subguión y ya tenemos. Ahora, finalmente, si ustedes quieren grabar su gráfico como una imagen, entonces pueden utilizar SaveFig. Pero esto lo hacemos a partir del plot, de PLT, a partir del PyPlot. Entonces aquí nosotros podemos grabar nuestra figura, aquí siendo nada más PLT SaveFig. ¿Sí? Y esto graba esta figura, el figure. ¿Ya? Entonces nosotros lo ejecutamos y si me voy a mi folder, me voy a mi carpeta, aquí está el gráfico. ¿Sí? Y ya lo tengo como imagen. Ok. Entonces puedo grabar en este caso mi gráfico con SaveFig. ¿Preguntas, estimados estudiantes? Todo claro, profe. Muy bien, entonces tienen por ahora una lectura del paper que ya se los envié previamente la semana pasada en anuncio. Ya está la evaluación disponible para que la puedan hacer. Y entonces de aquí nos falta ver algunas visualizaciones y entramos a la recolección de datos desde la web. ¿Sí? Entonces, nada más por ahora. La próxima semana, bueno, hasta hoy día tienen para entregar el deber, pero ya la próxima semana haremos una lección, sería el día martes. Hacemos una lección de pandas. No entra a visualizaciones, sino a lo que hemos visto de manipulación y preparación de datos. ¿Ya? Entonces el día martes hacemos una lección de pandas. ¿Ok? Entonces vengan preparados y están avisados. ¿Ya? La idea del deber que lo entregan este día es que vayan practicando toda la manipulación que tienen que hacer y repasen lo otro que hemos visto en clases. El día martes hacemos una lección rápida de eso, seguimos con las visualizaciones y entramos ahora a la parte de recolección de datos desde la web. ¿Ok? Bien. Nada más, hasta ahí nos quedamos. Nos vemos el día martes. Muchas gracias, estimados estudiantes. Gracias, profesor. Gracias, ingeniero. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias, Sigan profe. trabajando en los proyectos, por favor. Ya la próxima semana les voy a pedir también unos avances.